Tome asiento, vamos a continuar con nuestra serie Procesos. El texto base que hemos usado para la serie Procesos está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. La escritura dice, ahí por ahí tienen aviso los niños, de 3 a 5. Dice la escritura: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, ¿sí?, en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra vez lo leemos juntos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra dice entonces que Dios comenzó un proceso en nosotros, y este proceso aún continúa, y este proceso lo va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, o hasta que Jesús venga o nos llame. Todavía no ha venido lo perfecto. Dile al que está a tu lado: todavía no soy perfecto. Tenme paciencia. Pero también dile: pero pues échale ganitas, ¿sí? Échale ganitas, Kunku. Bueno, damos gracias a Dios, de veras, damos gracias a Dios por la vida de mi familia, Alex y Gris, Jonathan, que están aquí de visita, ¿verdad? Muchos dicen: ay, se parece mucho a la pastora. Al final le vamos a pedir que ore por nosotros, ¿verdad? Que nos despida, que se vaya preparando. Bien, vamos a continuar esta serie, Procesos. Y hoy quiero que, ya les di el texto base, pero nos vamos a un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 7. Por favor, vaya conmigo a Hechos 7. Hechos está después de Juan, está muy fácil encontrar ahí. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 38. ¿Sí? Dice así, 17 al 38 de Hechos 7. Desde el 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos.
Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de un ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Hasta ahí, por favor. Padre, delante de ti está tu palabra. Señor, Espíritu Santo, háblanos, que se encarne en nosotros, que nos sea revelada y nos dé dirección, Señor, y transforme nuestra manera de vivir, de ser y de pensar. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Procesos. Si usted quiere ponerle un tema a este mensaje, póngale: de esclavo, ¿sí?, al trono. De esclavo al trono. Es la parte 1 de este subtema, ¿no?, de la serie Procesos. Y bueno, ahí puede poner entre paréntesis Moisés. Hablamos por 2 semanas sobre José y vimos cómo Dios llevó en ese proceso a José, desde que le dio los primeros sueños hasta que lo llevó a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Y bueno, y como que es una continuación, ¿verdad? Es la nueva temporada de... Si estuvieras viendo una película, pues estás viendo ahí, ya murió José y murió su generación. Pero dice la escritura que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Mientras José vivía, y José era recordado, era un héroe nacional. Porque José había, por el consejo y por la gracia y el ministerio que Dios le dio a José en Egipto, el imperio se salvó y salvó muchísima gente. Un hombre recordado en los anales de la historia como un héroe de la nación en tiempos de crisis. Un hombre tan cercano al emperador. Pero ahora tenemos allí a otro gobierno, a otro emperador, que ya han pasado cerca de 300, 400 años desde José hasta Moisés. Y es obvio, y hay gente que no conoció a José, pero tampoco recordaban las cosas que hicieron. Y no porque se olvidó, porque estaban en los anales o en la historia seguramente de Egipto, los cronistas, en los murales. Debió haber quedado plasmado aquel gobernador que salvó a Egipto de una hambruna de 7 años. Pero el término no conoció a José simplemente se refiere a la ingratitud que hay en el corazón de los hombres. Los hombres somos pecadores por naturaleza. Los seres humanos tendemos a olvidar el bien que se nos ha hecho. Dile que está a tu lado, hermano, ya están hablando de ti. Se nos olvida el bien que otro nos ha hecho.
Se nos olvida que algún amigo, que algún tío, un familiar, alguien de esta familia hizo un bien por nosotros. Dice que se levanta un rey, se levantó un rey que no conoció a José. Por eso, y como no conoció a José, y usted puede leer la historia completa, estos versículos que leímos son parte del discurso, el sermón de Esteban, el primer mártir cristiano. Y es un sermón impresionante. Y como Esteban nos sintetiza la historia de Moisés, por eso es que quise tomar la historia de ahí. Pero usted puede leer todo eso desde Éxodo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y puede seguirse ahí todo el libro de Éxodo, cómo Dios llama a Moisés y cómo Dios le llamó para sacar al pueblo de Israel en Egipto. No voy a ir por todos sus capítulos, pero por eso Esteban nos hace el favor de sintetizar. Pero usted tiene una tarea, diga conmigo, tarea: leer todo Éxodo con mis hijos, nombre de Jesús. Léalo por favor, son como 30, 40 capítulos en Éxodo. Lo puede leer en una semana con los niños ahorita que están de vacaciones, y después de leerlo pueden ver una película sobre el Éxodo y puede aprender más. ¿Sí? Amén. Sí. Emplee su tiempo. Ahorita que hablamos de los hijos, emplee. No importa si están pequeñitos de brazos, algo se queda, un ambiente de Dios se queda si usted les pone alabanza, si usted les lee las escrituras, etcétera. Pues bien, en aquel tiempo, cuando nació Moisés, el faraón había emitido un decreto. El faraón había emitido un decreto. Como los niños hebreos se multiplicaban y cada vez eran más, ¿sí? El faraón ordenó que las parteras egipcias revisaran si era niño, que lo ahogaran en el río, y que si era niña, pues la dejaran vivir. Desde ahí viene una actitud de menosprecio a las mujeres. O sea, si es niña, que viva, no hay problema. Hay un menosprecio, pero Dios no ve así a las mujeres, ¿sí? Pero mira, cuando tú lees Éxodo, Faraón va a llegar a ser un tipo de Satanás. Y el diablo, Satanás, viene a hurtar, matar y destruir. El diablo quiere matar a tus hijos. Y si no los mata físicamente como lo estaba haciendo ese faraón, o como lo hacía Herodes, también va a matar su valor, va a matar su identidad. Les estaban tratando de decir: ustedes no sirven para nada. Dios se había propuesto multiplicar la descendencia de los israelitas ya en Egipto. Después de ser 72 personas, crecieron a ser una gran multitud. Entonces el faraón los vio como una amenaza. Dijo: estos al ser tantos, en lugar de ser nuestros esclavos, nos van a dominar. Así que él optó por eliminar a los varones para que ellos no pudieran armarse un ejército y entonces solamente tener mujeres que pudieran dominar. Pero mira, escúchame bien: cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un sueño, cuando Dios tiene un deseo de hacer algo con alguien, Él lo va a hacer, aunque todo un imperio se oponga, aunque todo un reino de maldad se oponga. Sí, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y sus padres, como lo vieron niño hermoso. ¿Qué padre no ve a su niño hermoso? Mire a su niño, mire a su niño. ¿A poco no está hermoso? Mire, yo veo aquí mis niños, aleluya. Y uno ve a sus niños hermosos y sabe, dice que ellos no quisieron, no rehusaron, arrojar al niño. Dice: fue agradable. Dice el verso 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés,
Y más allá de verle niño hermoso, mira qué sucedió en el verso 20. Y fue que, más allá que te agrade a ti, dile a tu vecino: si te gusta a ti mi hijo, no me importa. Si te gusta o no, no me importa. Con que le guste a quién. Le fue agradable a Dios. Debemos afirmar que nuestros hijos son joyas. Nuestros hijos son agradables a Dios. Y ellos fueron criados 3 meses en la casa de su padre. Él fue criado 3 meses en casa de su padre y ya no le pudieron ocultar. Ahora qué buen niño era ese Moisésito, Los niños a los primeros 3 meses son chillones. ¿Cómo vas a ocultar a un niño 3 meses? Pues ellos lo hicieron. El niño estaba bien adiestrado y bien cuidado por sus padres. Y dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió. Y sabemos la historia, como su mamá tejió una canastilla y la recubrió para que ésta pudiera flotar. Y ese Moisésito, que ahora llamamos a esas canastas, lo arrojó al niño allí. Y qué casualidad que yendo María para ver dónde iba llevaba el niño el río, la corriente. Justo es cuando la princesa, la hija del faraón, se está bañando y manda a traer al niño. Y cuando le vio, quedó impactada y dijo: yo lo quiero. Y sin importar que se tratase de un niño hebreo, ella lo crió como hijo suyo. Porque imagínate, el rey, su padre, ha emitido un decreto que todos los niños sean muertos y arrojados al río. Pero mira lo que el mismo enemigo trató de hacer. Ahora la hija, y él no pudo negarse, el padre, la hija toma a este hijo y lo crió como hijo suyo. Y Moisés fue educado en el palacio y se crió allí. Y fue enseñado en toda sabiduría y en toda ciencia, y era poderoso en palabras y en obras. Es un esclavo, pero ahora su vida fue cambiada en un instante. Y ahora es un príncipe que vive en el palacio y fue creado allí. La princesa de inmediato dijo: ay, pero ahora ¿cómo le vamos a hacer? No vendían leche, suplementos alimenticios para crear niños. Ella necesitaba una nodriza. Y la niña rápidamente: yo conozco una. Pues claro, la mamá. Y la propia mamá amamantó a su hijo como si fuera ella la nodriza. Porque cuando Dios da, hermanos, como decía el hermano Wayne, hasta los costales presta. Él pone todas las cosas en orden. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, cuando tú decides temer a Dios y no a los hombres, cuando tú decides hacer las cosas a la manera de Dios, Él va a poner todos los medios. Pero hermanos, en el proceso no es sencillo. Nosotros lo estamos sintetizando. Ay, qué bonito, el niño lo cuida. ¿Te imaginas la angustia de cuidar a tu niño por 3 meses en casa, escondido? Y que los operativos ahí de los soldados del faraón, casa por casa de los hebreos, revisando a ver si había niños, y el niño ocultarlo por 3 meses. Dijeron: no lo vamos a poder ocultar más. Es una dura decisión, es una difícil decisión tomar al niño, ponerlo en esa canasta y dejarlo ir en el río. Jocabed, que era el nombre de la madre, tuvo que tomar una sabia decisión, una decisión en fe, y poner a su hijo simplemente en manos de Dios. Óyeme bien, papá, mamá. Dios nunca va a cumplir los sueños que tiene para tus hijos si siempre los quieres retener tú. Muchas veces nosotros los padres estamos queriendo intervenir en los planes de Dios. Pero Dios te dice: déjame tratar a tus hijos. Déjame a tus hijos en mis manos. Deja que yo moldee sus vidas. Siempre están de ustedes de espantados, de temerosos. No, mi niño, que no le dé el aire. Ay, no, mi niño. Y siempre ya están viejos y usted no quiere que ellos hagan nada. Suéltelos, déjelos andar.
déjelos caminar. Y se nota de toda la sobreprotección que les dan desde que están pequeñitos. Y no les puede dar ni un airecito porque ya les dio pulmonía, porque siempre ahí los trae ahí todos arropados. Déjelos, hermanos, que vayan creciendo, que vayan experimentando. Y aprenda a poner a sus hijos en las manos de Dios. Ya están viejos, van a la universidad y todavía lo tiene que llevar a usted a la escuela. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Tiene que aprender a confiar en Dios. Está bien, yo estoy de acuerdo, si están pequeños los tiene que llevar y traer. Pero ¿no te da pena que te lleve tu mamá a la escuela si ya vas a la universidad? Mami, ayúdame a inscribirme. Se parecen a ese, ¿cómo se llamaba? Al de los polibosis, que su mami. Sí. Muchos no los conocen los de ahora, pero tienen que ir allá a buscarlos a los polibosis y a su mami. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. Ella dejó al niño. Y mira, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿qué podía hacer ella? ¿Qué podía hacer la madre? Nada, solamente confiar. Sí. Ahora, mira, confió, pero ella seguía observando. Mandó a la niña y le dijo: observa, ¿qué pasa con el niño? La niña no guió la canasta. La niña siguió hacia donde paraba la canasta. Y cuando iba la canasta ahí en el río, fue la princesa que dijo: hey, tráigame ¿qué es eso que viene por allí? Y entonces cuando la muchacha dijo: buscadme una nodriza, dijo: yo conozco a una de las hebreas. Pero es preciso. Confías, pero estás expectante. Confiar es dejar en las manos de Dios y estar expectante de lo que va a hacer. Sí. Espera en Dios. En tu proceso necesitas abandonar tu vida, abandonar tus sueños, poner a tus hijos, poner tu futuro en manos de Dios. Eso es confiar, eso es dejarte moldear, eso es dejar que Dios tome el lugar en el proceso de nuestra vida, en el proceso de nuestros hijos, en el cumplimiento de su voluntad. No quieras hacer las cosas tú. Entonces la princesa lo cría en el palacio y él fue enseñado en la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Tú podrás decir: sí, ya, oye, qué padre. Rápido, el niño de los 3 meses lo llevan a la casa de la princesa. Se crió en el palacio de Faraón y fue un príncipe, el príncipe de Egipto. Qué bueno, amén. Y ahí podría acabar la historia. Pero ¿cuántos saben que ahí no había acabado Dios? Porque los sueños de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Porque los sueños de Dios no son de este mundo. Porque los sueños de Dios no terminan cuando alguien termina una carrera. Cuando alguien: es que ya me casé, aleluya, ya completé mis planes. Hermano, apenas vas empezando. Te faltan muchas cosas por vivir. Te faltan muchos sueños por cumplir. Y este llamado es para muchos jóvenes profesionistas. Entraron a la universidad, perdieron la pasión, perdieron el fuego. Terminan la universidad y ya se vuelven gordos y aburridos y no sirven para nada en el reino de Dios. Sabes, hay muchas cosas para hacer en el reino de Dios. Moisés pudo decir: ya, aquí estuvo, aquí me quedo. Además que era poderoso en palabras y en obras. Porque a lo mejor lo pusieron a cargo de las construcciones en Egipto, de construir pirámides y ciudades para el faraón. Así que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, muchachito ya todavía, de 40. Algunos de 40 no se independizan de sus papis, Oye, así la traigo duro contra chavos rucos. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ahora sí ya, le vino al corazón. Di conmigo: le vino al corazón. ¿Sabes qué es eso? Una ocurrencia de Moisés. Ocurrencias, no dirección divina, una ocurrencia. Le vino al corazón visitar a sus hermanos. Él dijo: voy a ver qué se siente ser prole. Entonces se fue a visitar. No nos dice la escritura claramente cuándo Moisés se enteró de sus orígenes.
Es posible que su mamá, siendo nodriza o sirvienta o esclava en la casa de su madre adoptiva, le haya revelado su origen a Moisés. Entonces, cuando él se entera que no es egipcio, que se ha criado como un príncipe, pero es hebreo, entonces le viene al corazón. Él dijo: no, pues voy a usar de mi influencia, voy a usar de mi sabiduría, voy a usar de mi fuerza. Pero las cosas no se hacen a tu manera, a mi manera, se hacen a la manera de Dios. El proceso es así. Entonces, cuando a él le vino al corazón hacer las cosas a su manera, resulta que vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Dijo: no, con mi paisano no te vas a meter. Y agarró Moisés y le dio y mató al egipcio. O sea, no, lo mató. Nota, ¿era de Dios que Moisés se convirtiera en un homicida? No. Él se adelantó al proceso. Él dijo: no, pues yo ya estoy en el trono, tengo influencia, ¿qué me pueden hacer? Pues no, como mató a un egipcio, dice en el libro de Éxodo que Moisés escondió al cadáver. Fue rápido, escondió al egipcio y dijo: nadie supo nada. ¿Cómo no? Y al que defendió cree que no vio. Y el que vio fue y lo contó. Y el que lo contó, ya sabes que con uno que sepa. Mira, cuántas veces tú y yo hemos querido esconder cosas. Y no falta quien te vio. No falta quien se entera. Y si alguien, y hay unos que son más rápidos para comunicar que otros. No te le quedes viendo a nadie. Pero sabes, cuando él escondió al egipcio que mató, él vengó al oprimido. No, a mis paisanos no les van a hacer nada. Para eso estoy yo, que soy su paisano. Y además, mi mamá, la princesa, y a lo mejor un día yo seré rey. Quizás eso pensaba Moisés, porque él pensaba que sus hermanos comprendían. Mira cómo dice: él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Dile: sí, pero todavía no. O sea, todavía no completaba el proceso. Sí, Dios había puesto a Moisés en un lugar estratégico. Dios estaba preparando a Moisés. Pero a él se le vino al corazón. A él se le vino una ocurrencia. Él actuó en su carne. Él actuó en sus fuerzas. Él actuó en su debilidad y echó a perder. Quizás Dios le iba a usar muy pronto, pero no era la manera en que él iba a comenzar así. Así que ellos no lo entendieron así. Al día siguiente que ve a dos israelitas o hebreos que están peleando entre sí, ahora sí bien espiritual: hermanos míos, no peleéis. Qué hipócrita el Moy. Porque él quería poner paz entre ellos. ¿Por qué se maltratan? Ya los maltratan los egipcios. ¿Para qué se maltratan unos a otros? Y ellos le dicen: ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Quién eres? ¿Acaso piensas matarnos como mataste al egipcio? ¿Quién te ha puesto por gobernarte, juez? Moisés pensaba que nadie sabía, y todo el pueblo sabía que Moisés era un homicida. Ay, pero defendió a un hebreo, pero era homicida. ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés pensaba: nadie lo sabe, pero todos lo sabían. Eso hizo que Moisés huyera a Madián. Y allá se perdió. ¿Dónde quedó la universidad de Moisés? ¿Dónde quedaron sus diplomados, su maestría y su doctorado que estaba a punto de terminar? ¿Dónde quedó toda su influencia? Sus vestidos, sus alhajas, sus caballos, su Nintendo, todo lo que tenía Moisés allá en su recámara, todo, ¿dónde quedó? Tuvo que huir. Vivió como extranjero. Y sabes, vivir como extranjero allá en la antigüedad
era no tener nada, era ser un refugiado, era ser un hombre que vivía nada más con lo que tenía puesto y tenía que trabajar. Ahora sí, Moisés, su trabajo era en dar órdenes. Moisés diseñaba, quizás era un arquitecto, quizás era alguien que dirigía un montón de ingenieros y matemáticos allá en el antiguo Egipto. Pero ahora ¿qué? Ahora Moisés era un don nadie allá. Claro, sabía muchas cosas, pero físicamente no había trabajado. Entonces tuvo que empezar a trabajar. Allá empezó a trabajar, consiguió un trabajo de pastor de ovejas y bueno, dentro de todo lo bueno consiguió esposa. Aleluya. Consiguió una esposa y allá vivió como extranjero. De hecho, el primer hijo de Moisés, ¿sabe cómo se llama? Yo dije, van a gritar ahí el nombre. Necesita leer Biblia, Se llama Gersón, el hijo de Moisés. ¿Y sabe qué significa Gersón? Un forastero allí. Él era un forastero. En el nombre él está diciendo, es que me siento tan mal de vivir lejos de mi casa. ¿Y sabes cuánto tiempo tuvo que vivir en Madián? A los 40 años cometió ese homicidio y se va huyendo a Madián, que es un lugar desértico, y vive allá pastoreando las ovejas de su suegro por 40 años. Ahora Moisés ya es un viejo de 80. Cualquiera puede decir, se le fue la vida al Moy. Tuvo la oportunidad, era suya y la dejó ir. Ya no, el tipo ya no tiene nada y está allá y es un hombre que vive en las montañas y el único sonido es el sonido de sus cabras, de sus ovejas que anda ahí persiguiendo en el monte. En una ocasión una de esas se le fue más lejos y la anda queriendo ahí arrear y esa cabra subió a un monte conocido como el monte. ¿Cuál? El monte Sinaí, ¿sí? O el monte Horeb. Y entonces cuando llega Moisés, de repente le llamó la atención que había una zarza que ardía. Las zarzas que arden en el desierto es común porque los intensos calores, si usted y yo somos testigos que acá en nuestro país o en las zonas boscosas en tiempos de sequía hay incendios forestales a causa de los intensos calores. Ahora en el desierto es común ver zarzas que se queman, pero ver que una zarza arde pero no se quema, eso no es común. Entonces Moisés se va acercando a ese lugar donde la zarza está ardiendo y se oye una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Tierra santa es. Quizás Moisés había perdido toda la esperanza de un día cumplir los sueños de Dios. Está terminando como un hombre viejo, lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de sus padres, lejos de sus hermanos, con muchas carencias. Y es un extranjero, no tiene herencia, no tiene nada. Y ya tiene 80 años. Pero aquí vemos otro principio acerca del proceso de Dios. Escúchame, es este: nunca es demasiado tarde para Dios. Dile que está a tu lado, alégrate. Nunca es demasiado tarde para Dios. Si piensas que ya se te fue el último tren, alégrate, hoy te tengo noticias. Hoy te tengo buenas nuevas. Nunca es demasiado tarde para Dios. Sí, Dios tiene nuevas oportunidades. Dios no se olvida de ti. Dios no se ha olvidado. A veces nosotros perdemos la esperanza. A veces nosotros nos cansamos de la vida y decimos: ya se acabó todo. ¿Cuánta gente?
entra en depresión porque ya tienen 40, 50, 60 o ya están solos y dicen, pues ya se me fue la vida. Óyeme bien, a mí me da esperanza, Moisés, porque ahí vemos un viejo de 80 años que se encuentra con Dios en el monte. Y sabes, la visión y el proceso se complementa cuando tienes un encuentro íntimo, real y verdadero con Dios. En el proceso te tienes que encontrar con Dios. En el proceso te tiene que ser revelada la gloria de Dios. Te tiene que ser revelado su carácter. Te tiene que ser revelado su temor. Te tiene que ser revelada su gloria. Te tiene que ser revelado su majestad. Quita el calzado de tus pies. O sea, es confrontado con su pecado. Es confrontado con su realidad. ¿Cuánto tiempo ha oído? Es un homicida y quién sabe qué más pecados habrá cometido allá en el desierto. Pero ahora Dios se le aparece en el monte y dice: a ti te quería agarrar aquí solito, cabecita de algodón. Y le está diciendo, ¿sabes? ¿Sí? Quita el calzado de tus pies. ¿Sabes qué es eso? Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a la santidad. Es un llamado a arreglar su vida. Es un llamado a alinear su corazón con el corazón de Dios. El Dios creador, el Dios del universo, se le reveló a Moisés, se le manifestó a Moisés. Y tú puedes ver ese diálogo entre Moisés y Dios en Éxodo 3, capítulo 3. Y cómo puede, cuando Moisés dice: pero ¿quién eres, Señor? Yo soy el que soy. ¿Y cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Yo soy el Adonai, el tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios. Sí, se revela a Moisés y en esa zarza Moisés fue cambiado, fue transformado. Como en un solo día, lo que por años, a los 40 él pensó que Dios le iba a usar, pero Moisés no conocía a Dios. Hay gente que cree que conoce a Dios, pero no le conoce. Hay gente que tiene, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nos tiene que ser revelado el Señor. Nos tiene que ser revelada su gloria, su cruz, su temor, su santidad, su majestad. ¿Me ayudas, gente? Tenemos que tener un encuentro con su gloria. Y eso se llama proceso. Recuérdame bien, toma nota. La cumbre de tu vida, la cumbre de tu vida no es aquel momento en que te graduaste de la universidad, no es aquel momento en que conociste a la mujer o el hombre de tus sueños. Sí, el sueño, la cumbre más grande, más alta de tu vida es cuando te encuentras con tu Creador. Es cuando tú te encuentras con el amor de Dios. Es cuando te encuentras con la necesidad de cambiar tu vida, de arrepentirte, de encaminar tu vida, no a terminar siendo un viejo olvidado, sí, sino a prepararte para una vida en la eternidad. Sí, eso, por eso es lo más importante de nuestra vida en esta tierra, es tener un encuentro con nuestro Creador, es un encuentro con Dios. Los títulos no le servían para nada. El reconocimiento de ser hijo de la hija de Faraón no le servía de nada. Pero ahora Dios le dice a Moisés: he visto, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he descendido para librarlos. Seguramente Moisés le dice: desde hace mucho que el pueblo sufre, el pueblo está gimiendo. Es muy importante que nosotros podamos entender cómo Dios quiere transformar nuestras vidas, quiere usarnos para su gloria. Dice la Escritura que cuando Dios se le apareció por medio de esa zarza, le dice a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su gemido y he descendido para librarlos.
Hay un mundo que está gimiendo. Hay un mundo que se encuentra en aflicción y en sufrimiento. Y está esperando, el mundo no lo sabe, pero indirectamente está esperando a Moiséses o a Moisésas que se encuentren con Dios y sean enviados para ser libertadores. Jesús murió en la cruz para salvarnos, pero el mensaje de la cruz tiene que ser anunciado a este mundo. Pablo dijo en Romanos 10: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar al Señor de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? O sea, no hay manera. Dios sí oye el clamor de la gente que sufre en el mundo. A veces la gente cuestiona y dice: ¿dónde está Dios? ¿Que no ve cuánta gente matan, desaparecen, secuestran, asesinan? ¿Cuánta maldad? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar y llora y sufre. Pero ¿sabes qué está esperando? Que tú te encuentres con Dios y escuches su voz y vayas y anuncies salvación, y vayas y proclames libertad. Dios puede enviar ángeles, pero a Él le plació enviarnos a ti y a mí, iglesia. Pero la iglesia a veces está ocupada en otras cosas. La iglesia está enfocada en sus títulos, en sus reconocimientos, en vivir en el palacio, en hacer muchas cosas y decir: aquí estoy cómodo. Pero Dios quiere sacarnos de la comodidad. Y sí, el venir y el anunciar y el descender para ir y nuevamente al lugar donde hacía 40 años había huido, Dios lo quiere hacer descender. Pero ahora sí, no es porque le vino al corazón. A Moisés ya no le vino al corazón, fue el deseo de Dios enviarle. Y mira, por 40 años les habló palabras de vida, dice la Escritura. Dios lo envía como un profeta poderoso, aunque tartamudo, pero ahora es poderoso en palabra y en obras, con grandes milagros, con grandes prodigios, con grandes señales. Y no había otro hombre más manso que Moisés en la tierra, y no había otro hombre, tú puedes ver, y no hay otro hombre en las Escrituras que haya visto más gloria y más milagros como los miró Moisés. Pero se requiere ese proceso. Se requiere ese proceso de ser llevados, ¿sí?, por Dios, de ser tomados por Dios y que cumpla su proceso en nosotros. Yo no sé en qué parte del proceso Dios vaya en cada uno de nosotros. Dios es un Dios de individuos, pero te aseguro que muchas veces ese proceso se detiene porque nosotros queremos intervenir, porque nosotros no nos queremos rendir. Y se trata de eso, iglesia: tener un encuentro con Dios y decirle: Señor, voy a hacer lo que tú quieras. Voy a hacer lo que tú quieras. A un viejo se resistió y puso un montón de excusas. ¿Quién soy yo? Envía a otro, Señor, en lugar mío. Hasta que Dios dijo: ¿quién le puso ojos al ciego y le dio lengua al mudo? ¿Tú crees que yo no puedo hacerlo, Moisés? Vamos. Y casi lo obligó y dijo: vas a ir tú. Vas a ir tú y vas a hacer eso. Y vemos a un hombre valiente, transformado por el poder de la gloria de Dios, aunque viejo. Pastor, pero fue mucho. No, y le faltaban otros 40 años, Si tú crees que a los 80 ya terminó, no, todavía le faltaban otros 40. Hasta los 120 Moisés fue llevado a la presencia de Dios. Si tú supieras cuántas cosas te falta por hacer, si tú supieras cuántas cosas Dios quiere hacer a través de ti. Y escucha, los años que vienen, viene tu mejor temporada. Si tú te dispones, viene tu mejor temporada.
La mejor temporada de Moisés no fue en el palacio. La mejor temporada fue cuando Dios lo llamó en el monte Sinaí y lo envió y estuvo con él. Fue su mejor temporada. Hasta miró la gloria de Dios. Sí, sabes, necesitas estar dispuesto a mirar y a experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Sí, y no te conformes con poco. Alguien puede decir: ay, yo me hubiera quedado en el palacio a gusto. Porque así son tus sueños de pequeños. Pero Dios tiene unos sueños mucho más grandes. Él ha preparado una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ponte de pie, vamos a orar y dile: Señor, sí, yo quiero entrar en ese proceso. Yo quiero continuar mi proceso. Perdóname, Señor, cuando yo he querido actuar en mis fuerzas. Perdóname, Señor, cuando yo he querido actuar bajo mi propia voluntad, Señor, bajo mi propia iniciativa, con mis propias ocurrencias, Señor. Hoy me rindo a ti. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Espíritu Santo que venga, sí, sobre tu vida, sobre tu familia, que te pueda llenar, que te pueda saciar, que te pueda ayudar para ser quien Dios quiere que tú seas? Vamos, empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos rendimos a ti. Hoy nos rendimos a ti. Señor, queremos, Señor, vivir en ese proceso. Señor, salir de la esclavitud, Padre, para gobernar con Cristo, para reinar con Cristo, para hacer aquello que tú nos quieres que hagamos, Señor. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. 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 Señor, queremos más de ti. 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 Hoy queremos entrar en ese proceso. Hoy queremos entrar en el proceso, Señor. Toma mi vida, Señor. Señor, que tu gloria sea revelada. Que tu gloria sea revelada. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer su cruz. Quiero conocer su gloria. Quiero conocer su majestad. Que me sea revelada, impregnada, Señor, en mi vida. Un encuentro que cambie vidas para siempre.